Venezuela para el mundo, tu programa Buscando América siempre con lo último de la información a nivel del panorama latinoamericano y mundial. Así que ponte cómodo, que nos vamos a ubicar imaginariamente en un país hermano que está un poco lejos o bastante lejos de Venezuela, pero no por ello está cerca, y gracias a la presencia de la excelentísima embajadora de este país que ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios, es de la Real Embajada de Noruega, Mona Elizabeth Roder, quien se ha acercado precisamente para conversar con ustedes y nosotros acerca de este país y de las actividades que están programadas para aleccionar un poco a nuestra gente sobre esta cultura que hace vida propia también en Venezuela. Sus saludos, buenas noches. Buenas noches. Ajá. Dentro de los datos que tenemos a manera de ubicación geográfica e histórica, pues el Reino de Noruega, o simplemente Noruega, es un estado monárquico de Europa, de acuerdo a lo que tenemos aquí como material de ayuda. Usted nos corrige si es que hay algún dato por ahí errado, que con Suecia y Finlandia forman la península escandinava. Y esta con Dinamarca conforma la Escandinavia, siendo Noruega la parte más occidental de dicha región. Las islas de Svalbard y Jan Mayen son también parte de su territorio. La soberanía sobre Svalbard, la pronunciación, bueno, luego la vamos a tener exactamente como es, fue establecida por el tratado precisamente del mismo nombre, firmado en 1920. La isla de Bouvet en el Atlántico Sur y la isla de Pedro I en el sur del Océano Pacífico se consideran dependencias y por lo tanto no forman parte del reino como tal. Noruega es uno de los países que reclama territorio en la Antártida, la Dronning Maud o tierra de la reina Maud. El país tiene límites con Suecia, Finlandia y Rusia, mientras que toca el Reino Unido con las Islas Feroe en su parte más occidental sobre el Mar del Norte. La larga extensión de la costa noruega sobre el Atlántico Norte es escenario para sus famosos fiordos, valles de origen glaciar. Desde la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha experimentado un rápido crecimiento económico y es en la actualidad uno de los más ricos países del mundo según el rango de su Producto Bruto Interno, que lo pone en un segundo lugar con un sistema escandinavo de provisión de bienestar social. Noruega es además el tercer exportador de petróleo del mundo después de Rusia y Arabia Saudita, y su industria del crudo hace una cuarta parte de su Producto Bruto Interno nacional. El país es también rico en recursos naturales como gas, energía hidroeléctrica, pesca, silvicultura y minerales. En el 2006 era el segundo exportador mundial de pesca marítima después de China. Otros sectores de su economía incluyen la industria alimenticia, construcción naval, metalurgia, producción química, minería y producción de papel. Noruega fue clasificado como el primer país con el más alto índice de desarrollo humano en el 2006, pero fue desplazado a un segundo lugar por Islandia en el 2007. Estos son datos de lo que acontece más que nada con los países de esa zona y la competencia que hay a nivel de este tipo de experiencias humanas. Es también el país más pacífico del mundo, de acuerdo a un estudio de la Global Peace de 2007. Y aquí nos detenemos, el país más pacífico del mundo. Pero su historia nos habla de los vikingos. Y cada vez que nos acordamos de los vikingos, pues tenemos por concepto que eran bárbaros, eran feroces, atroces. Bueno, coméntenos un poco sobre ese cambio. El país más pacífico del mundo y su historia, pues una de las más guerreras, ¿no? Bueno, usted tiene razón en lo que es un poco paradójico, que somos el país de los vikingos, uno de los países más antiguos de Europa en cuanto a nación, porque la nación nuestra se formó antes del año 1000 y ha sido desde entonces una nación independiente. Pero lo de los vikingos, hay que decir que hay muchos mitos también. No sabemos todo sobre los vikingos. Hay noruegos, incluso historiadores, que dicen que el mito de que eran tan guerreros y solo que la cultura vikinga era únicamente sobre la guerra y la conquista, que eso es falso. Uno no sabe tanto de ello, pero hay que decir sobre aquella época que también era una época rica en el contexto europeo. Teníamos una cultura bastante avanzada ya, que empezó en el año 1000 y además era algo interesante que
casi nunca hemos tenido guerras tal cual con nuestros vecinos. ¿Por qué se llama una nación pacífica o así un campeona, digamos, en cuanto a el trabajo por la paz hoy día? Es parte muy importante de nuestra política exterior. Deriva un poco del hecho histórico que Alfredo Nobel otorgó a Noruega, lo de otorgar el premio Nobel de la Paz de todos los años. Y claro, eso nos ha dado una herencia noble de ser un país que debe y que tiene como una obligación trabajar por la paz. Después de la última guerra mundial ha sido como un seño de Noruega en el mundo. Hay que decir, por ejemplo, que las Naciones Unidas, el primer secretario general era un noruego, era también por el mismo mérito. Felizmente, como usted ha mencionado, tenemos una economía bastante confortable en el país y esta economía también ha dado a nosotros posibilidades de trabajar por la paz en el mundo, tanto en conflictos como en mediación y también con apoyo directo en zonas que están en conflicto o en guerra. Así es, bueno, interesante lo que nos comenta, pero volviendo un poco a lo de los vikingos, para seguir ubicados en la parte histórica, eh, bueno, entre mito y realidad, dicen que no dudaban en asesinar a clérigos y en saquear las propiedades de la iglesia, los vikingos. La población se sentía atemorizada por su ferocidad y crueldad. Pero por otra parte también agregan, eran diestros artesanos, marineros, exploradores y comerciantes. O sea, no solamente hay que analizar la parte negativa, también hay que ver la parte positiva. Coméntenos de la parte positiva. Sí, como yo ya mencioné, teníamos una economía y una política bastante avanzada en plan país tan temprano, ¿no? En comparado con la historia generalizada de Europa. Y uno piensa que la sociedad vikinga era avanzada en el sentido de tener instituciones, de tener derechos, incluso derechos para la mujer, y poder apoyarse, un hecho interesante, apoyarse como hacen países como los nuestros hoy día en la, digamos, exportación. En este sentido podía haber sido un poco violento, pero también de importación de todo lo que era ideas, movimientos y pensamientos en el mundo europeo de aquel entonces. Y eso enriquecía bastante, ¿no? de la cultura del país. Por eso tenemos, por ejemplo, museos vikingos interesantes en mi país. Tenemos los dos embarcaciones mejor preservados en el mundo del área vikinga y son muestras de una cultura que realmente después de ello se decayeron un poco y solo recién ha sido de nuevo un signo de una cultura que sobrevivía todos esos siglos después. O sea que en algún momento estuvieron como olvidados, ¿no? Así era, un poco olvidados, porque hay que decir que toda la era vikinga y la Edad Media de Noruega, que era de riqueza cultural tanto como económica y política, se decayó al finales del año, o cerca alrededor del año 14, ¿no? 14, bueno, 1400. Ujú. Entonces era un hecho que en nuestra historia se describe con bastante trágica, pero desde entonces éramos en una unión política con Dinamarca. Así es. Y hay, claro, el análisis nos dice un poco también que fuéramos tratados desde entonces y durante 400 años un poco como una colonia. Y eso fue una tragedia para Noruega, porque de repente estábamos no en el centro de los movimientos europeos, sino al margen. Nos encontrábamos de repente en la periferia. Y eso es un poco, para decirlo en plan tanto político como histórico, un pequeño complejo que tiene el noruego, que estamos en la periferia. Usted describió nuestra situación geográfica, estamos muy cerca del Polo Norte, somos el país más norteño y tenemos las ciudades más norteñas del mundo, donde viven personas, ¿no? Pero eso también es una marginalidad que desde entonces hemos tenido que luchar. Lo paradójico es que en la era vikinga éramos como un centro en Europa y por el mar, eso fue el vía, ¿no? No había vías, carreteras ni eso. Por el mar éramos más cerca de Europa de lo que éramos durante los siglos que siguieron después. Cuando aparecieron las carreteras y todo eso, bueno, comenzó a cambiar ya el panorama de ubicación geográfica y se fueron desplazando y se fueron olvidando un poco de Noruega, en este caso de los vikingos.
Bueno, algunos otros datos. Los vikingos procedían, como ya hemos dicho, de Noruega, Suecia y Dinamarca. Ellos y sus descendientes controlaron durante algún tiempo la mayor parte de la costa báltica, gran parte del interior de Rusia, Normandía, Francia, Inglaterra, Sicilia, el sur de Italia y parte de Palestina. En el 825 descubrieron Islandia, donde se asentaron en el 875, aunque ya estaba habitada por monjes irlandeses. Colonizaron Groenlandia en el 985. Algunos creen que los vikingos, y aquí volvemos a la pregunta para la embajadora, que nos gustaría que tal vez ella investigó algo, algunos creen que los vikingos llegaron al Nuevo Mundo y exploraron parte de Norteamérica 500 años antes de Colón. Y también dicen que por esta parte del mundo, bueno, por el Nuevo Mundo, ¿no? Así es, y eso también es parte interesante que todavía no está por completo explorado, porque claro, no tenemos fuentes escritas sobre aquella conquista que algunos pueden llamarlo. Pero es cierto que hay signos de que había noruegos en el norte de los Estados, lo que hoy día son los Estados Unidos, mucho antes de lo que era la conquista de Colón y aquella historia. Y nosotros creemos, cuando estudiamos las embarcaciones, por ejemplo, y lo avanzados que eran, tanto en vela como en remo, llegaron muy, muy lejos, como usted ha reconocido. Y entonces es obvio que también hacia el oeste se hacía exploración. Y un interesante hecho es que Groenlandia, que forma parte de toda la hemisferia norte, no queda tan lejos del norte de los Estados Unidos, no era tan lejos para ellos lo de andar en sus embarcaciones, y han encontrado sus embarcaciones y casas en el norte de América. Pero uno sabe muy poco de ellos, y uno de los misterios de la historia es que o lo abandonaron o luego no era y no trajeron consigo suficientemente de personas o una cultura, una política que les podía sostener. Luego no hay signos de ellos durante muchos siglos, así que es uno de los misterios históricos que los historiadores siguen explorando. Ajá, ¿tiene usted, por si acaso, maneja alguna cita de algún escritor que maneje esta temática, ya que estamos aquí en Sudamérica y tal vez a alguien le interese tener una fuente de los propios noruegos que haya escrito al respecto, que haya investigado al respecto? Sí, tenemos uno muy conocido que lamentablemente ahora falleció hace pocos años. Él vivió hasta los 100 años o algo parecido. Helge Ingstad, que era el explorador más grande de aquellas casas, embarcaciones, todo lo que encontraron en plan arqueológico en el norte de América. Y él tiene literatura muy interesante, y hay que decir que es casi obligatorio para los noruegos enterarse de lo que es el reconocimiento científico de esos hechos, y hecho más que nada por este caballero que se llama Helge Ingstad. Sí, nos lo deletrea para nuestros amigos que nos siguen por YouTube a nivel mundial y van a la cita, por favor, si nos deletrea el nombre. Sí, el apellido es lo más importante, es ING-STAD, Ingstad. Ok, bien. ¿El español ocupa algún rango importante dentro de la cultura de Noruega o es muy esporádico como lo tenemos por aquí también, que nos dicen que la composición social pues es mínima por parte de la gente de habla hispana? Europeos en general 95,3%, noruegos 91,7% y otros europeos 3,6%, asiáticos 3,2%, africanos 0,8%, otros 0,7%. Explíquenos un poco al respecto, cómo está esa composición. Sí, la composición se deriva mucho de que somos más que nada un pueblo muy homogéneo, Sí. Homogéneo. En el sentido de que no había inmigración importante hasta digamos, las dos últimas décadas. La inmigración nuestra ha sido más que nada de Europa, de países vecinos. Los suecos, por ejemplo, vienen ahora en números significantes, pero también hemos tenido inmigrantes de Asia. De Latinoamérica ha habido poco. Yo creo que es un poco la distancia, pero también mi conocimiento sobre este continente es que hay bastante migración entre los países aquí y no tanto al norte de Europa.
Hay una excepción y es interesante para mí poder mencionarlo, es que yo también era la embajadora en Chile, ¿no? Durante algunos años, y la colonia chilena es bastante significante tanto en Suecia como en Noruega. Y eso se deriva de la situación que vivieron bajo la dictadura en Chile durante muchos años, y nosotros recibimos asilados en números bastante grandes durante muchos años. Estas familias ahora forman la base más importante de la presencia latinoamericana en mi país. Ok. ¿Este calentamiento global está afectando esos países nórdicos? Coméntenos cómo lo está afectando. Eso son hechos, y también en plan político algo que tiene muy gran prioridad en Noruega. Nosotros nos ocupamos del cambio climático en un plan sustentable, para decirlo. ¿Por qué? Porque somos también un país que hemos luchado bastante fuertemente para el concepto del desarrollo sustentable en el mundo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero teníamos una primera ministra, Gro Harlem Brundtland, que fue como una de las primeras o los primeros ministros que realmente se ocupó del medio ambiente. El informe de Brundtland, como se llama, era como un cambio de rumbo un poco en el mundo político sobre eso de ocuparse, no solo en plan social entre los países, pero toda esta herencia común y la responsabilidad común que tenemos para el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Eso quiere decir que el cambio de clima que uno experiencia hoy día en el mundo también nos afecta, pero en plan un poco indirecto. En plan directo no tenemos señales muy importantes en plan tierra noruega, pero cuando hablamos de asuntos polares, lo que es la situación en el polo del norte y el hielo del norte, eso nos preocupa en Noruega. Nosotros vemos ahora con las fotos que recibimos del norte, de todo lo que es el extremo norte, que hay veranos, por ejemplo, de un calor ahora que hace que el hielo no sostiene. Quiere decir que perdemos hielo año por año. ¿Por qué se preocupa uno de eso? Primero, va a cambiar la temperatura en el mar, y eso puede afectar mucho al recurso marítimo. El hielo en el norte, al otro lado, el factor polar, de si hay cambios allí grandes, eso va a ser un efecto global. Y nosotros estamos muy cerca de este problema. Por eso nos preocupa mucho, y es una prioridad para mi gobierno trabajar en contra de ello, y también de facilitar sistemas que puedan ayudar a países que serán violentamente afectados. Sí, nos comentaba anecdóticamente el embajador de Finlandia aquí en Venezuela, el señor Pijala, que últimamente pues no hay donde esquiar. Ya está cambiando el rumbo. Me dicen, uno quiere ir a esquiar y me tengo que ir a otro país. No es por tanto en Noruega todavía. Felizmente uno puede decir, pero hay que decir que el noruego también de vez en cuando pensamos que sufrimos un poco de largos inviernos. Pero con esos factores ahora que vemos hoy día en el mundo, yo creo que tenemos a partir de ahora de gozar más de los inviernos normales, de mucha nieve y de mucho frío, porque así es un poco como debe ser. Así es. Bueno, dentro de la cultura genérica noruega, denos algunos nombres tal vez de artistas, escritores, deportistas afamados, para que la gente los ubique. Sí. Más que nada tenemos artistas, o se puede decir figuras culturales en los artes clásicos. Yo creo que está bastante conocido en el mundo nuestro dramaturgo Henrik Ibsen, que hizo dramas que todavía están mostrándose en todas las escenas del mundo, incluso aquí en Venezuela. La Casa de la Muñeca, por ejemplo, un muy conocido drama que ahora lleva más de 100 años, pero que sigue describiendo el drama de la mujer dentro de la familia y la sociedad. En cuanto a música, está bien conocido nuestro compositor Edvard Grieg, y es un hecho que también la música de Grieg se toca aquí en todas estas orquestas excelentísimas que tiene Venezuela,
Y Ajá. tenemos planes para el año que viene también en ello. Bueno, vamos a conversar sobre eso dentro de breves momentos. Vamos al noticiero Triple F. Ya venimos con la embajadora de Noruega aquí en nuestro país, Mona Elizabeth Broder, que ha tenido la gentileza, repito, de acercarse a nuestros estudios para conversar sobre la cultura noruega y también sobre lo que se viene ya un evento cultural aquí en nuestra ciudad capital, en Caracas. Hablamos de Venezuela y Venezuela es referencia petrolera para el mundo, pero hablamos de Noruega y también sucede lo mismo. Y quizás con un poco más de énfasis, incluso debido a la tecnología que ellos manejan. Coméntenos un poco sobre esta historia petrolera que tiene Noruega. La historia petrolera de Noruega es realmente como un cuento un poco. Es un descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte, primero en el sector de Inglaterra, pero muy pronto se descubrieron que teníamos reservas enormes de petróleo también dentro del sector de Noruega. Eso el año que viene realmente el sector petrolífero de Noruega va a cumplir 40 años. Así que se trata casi de 2 generaciones cuando muy pronto se descubrieron que se podía con nuestra tecnología, que avanzaba, hay que decirlo, bastante rápido también, para poder cumplir con lo que son condiciones extremas en el Mar del Norte. Y con plataformas offshore se hacía exploración y muy pronto exportación. Y eso forma parte de nuestra economía, que realmente es bastante fuerte hoy día. Es la parte más importante de exportación. Y es un crudo, y ahora en los últimos años también es el gas del Mar del Norte. Ok, ¿pertenecen a la OPEP? No. No pertenecemos a OPEP. Eso ha sido un tema en el comienzo de ser país de exploradores de petróleo, pero ha sido una decisión política. No quiere decir que no cooperamos con OPEP y los países OPEP. Pero Noruega define también su rol un poco como entre el exportador y el consumidor. Y eso ha sido una contribución que hace Noruega al mundo petrolífero, que nosotros organizamos encuentros. Nosotros en plan político estamos muy conscientes de tener este doble rol, y que lo de no pertenecer a OPEP también nos da, para decirlo, cierta libertad en tal sentido. Claro, estamos cerquísima de Europa y nos aliamos con nuestros aliados en Europa también en plan consumidor. Ajá. El control que tienen ustedes del petróleo es a través de empresas estatales de gran escala también. O sea, también es el Estado el que está a cargo de la empresa petrolera en Noruega. Algo así como Venezuela. Así ha sido en nuestro caso desde el comienzo, porque era una política muy consciente por parte de nuestro gobierno de aquel entonces y los gobiernos que llegaron después, de mantener el control del recurso natural. Hay que decir que es una tradición desde que empezamos a explorar, por ejemplo, la hidroenergía, que era la base energética de Noruega, y eso es lo que consumimos en efecto en el país. El petróleo exportamos, pero sí por compañías estatales con participación privada de accionistas privadas, pero el control es estatal. La crisis financiera actual afecta a Noruega. Estamos hablando de una bonanza prácticamente en materia de grandes rasgos de lo que hemos escuchado a través de su ponencia en esta noche. Pero ¿cómo está Noruega ante la crisis financiera? Nosotros estamos en una posición, yo creo que mejor que muchos otros países. Eso se debe a que durante algunos años hemos hecho ahorros en plan estatal en un fondo de petróleo. Este fondo es un ahorro que invertimos en el mundo, y por un lado, claro, la caída de los valores en las bolsas del mundo también afecta a un fondo que invierte en el mundo. Al otro lado tenemos, para decirlo, ahorros en contado. Y eso es algo que hemos hecho plan gobierno, en plan muy consciente, es un ahorro para el futuro. ¿Qué futuro? El futuro donde ya no hay recurso petrolífero o de gas y tenemos que vivir de otra cosa. Así que somos un país que tenemos ahorros en el banco, y por eso, aun si el valor de lo que tenemos invertido en el extranjero ha caído dramáticamente durante esta crisis financiera, somos plan país bastante confortables con la situación. Creemos que va a pasar también. Ok, en el caso de, por ejemplo, el recorte de la producción de petróleo planteada a nivel de los países de la OPEP, y para impedir la caída del precio del petróleo en las últimas horas, los últimos días, para el caso de Noruega no cuenta eso. Ustedes mantienen su producción estable. O sea, ¿cuáles son
sus parámetros de tal vez recortar o no la producción? Primero somos, claro, independientes de decisiones de OPEP, como ya he explicado, pero también somos solidarios y aliados en el mundo petrolífero, en el sentido de que seguimos muy acerca el aspecto de los precios. Nos afecta porque, como he dicho, tercera parte de nuestro presupuesto derive de de las ganancias del petróleo, y eso va a afectar, por ejemplo, el presupuesto estatal. Al otro lado, nosotros, la combinación que tenemos hoy día de petróleo y gas en nuestra producción, nos hace también que el nivel de producción no, de todas formas, no va a caer dramáticamente, pero esas decisiones se hacen casi día a día. Ok, bien. Vamos a dejar por un momento esta historia interesante de la actualidad, que es, como sabemos, la crisis financiera y las repercusiones con el petróleo, hablando de dos países petroleros como son Venezuela y en este caso Noruega, para ya comenzar a informar sobre lo que se viene en noviembre culturalmente para nuestra ciudad capital. Por ahí teníamos los datos de películas, cuentacuentos, gastronomía. Descríbanos un poco cómo va a ser esa actividad. Sí, con mucho gusto, porque eso realmente es un festival cultural donde enfocamos bastante como una pequeña embajada, eh, para mostrar que Noruega es más de petróleo también. Es que queremos dar unas muestras de nuestra cultura aquí en Venezuela. Siempre creemos que hay un público para la cultura. ¿Por qué? Porque eso es una lengua que es diferente a la lengua política y económica. Es una lengua que habla más, digamos, al corazón, a la mente de la persona, y nosotros creemos a la memoria colectiva que queremos compartir con los venezolanos. El elemento más importante en nuestro festival, que va a empezar el 28 de noviembre en Caracas, va a ser las películas noruegas. Esas películas se van a mostrar en 4 cines, y si puedo mencionar, Sí, ¿cómo no? se trata de los cinemas Trasnocho, la Cinemateca, la Previsora y el Ateneo. Durante 2 semanas se van a mostrar 10 largometrajes de nuestras películas, producidos por productores bien jóvenes. Son las películas, las últimas películas, para decirlo, en nuestra producción. Y yo creo que va a interesar al público venezolano, para seguir hablar un poco del film. El film nórdico tiene este mérito de describir, para decirlo, paisajes, tiene colores un poco diferentes que derivan de nuestra naturaleza, la luz lenta de atardeceres polares, todo esto. Pero la política nueva noruega se trata mucho también de temas sociales. Yo diría, en plan general, que muchas de las películas se tratan de cómo se ve el mundo desde un ángulo diferente. Por ejemplo, de la persona, del joven que cae un poco fuera del ámbito, que no cumple con todo lo que es lo normal y corriente para un joven. Todo ese tipo de síndrome que tienen las personas que tienen, digamos, desafíos sociales. Esos son temas que ahora se reflejan mucho en las películas noruegas. Y yo creo que va a atraer el interés del público. Y también tenemos directores, tenemos una directriz, una joven mujer, y eso también para algunos de nosotros es interesante, que la película también muestra el mundo un poco visto desde la perspectiva femenina. Ok, en el caso de los cuentacuentos, por ahí anecdóticamente conversábamos fuera del aire que a ustedes de vez en cuando los asustan o les dicen que tal vez tienen un troll o llevan un troll dentro de sí, cuando se refieren a su etapa infantil. Coméntenos un poco qué es un troll y cómo son estos cuentacuentos. Sí, con mucho gusto. Voy a hablar un poco sobre los trolls, aun si son seres un poco raros, y que nadie han visto realmente, por lo menos durante las 2 últimas generaciones no hemos visto trolls. Antes sí dijeron los ancianos que sí los habían visto, en el bosque, cerca del mar, etcétera. Pero hoy día no se ven tanto, pero existen en nuestra mente. Es un factor cultural que hemos llevado siempre con nosotros. Podemos repetir que es cultura anciana, que parte de la cultura vikinga, y son seres que tanto ayudan a las personas como son una amenaza para personas.
Depende, como decimos en nuestras leyendas, un poco de cómo tú tratas al troll. Y tú tienes que tratar a ellos con respeto y también con el respeto de mantener un poco la distancia. Incluso en obras, por ejemplo, de dramaturgos grandes como Henrik Ibsen, que son serios, que no se trata de lectura infantil, se trata de ese tipo de seres que uno lleva tanto por dentro como por fuera. Ajá, y estos cuentacuentos van a estar siendo parte también de la actividad cultural que se realiza a partir del 28 de noviembre, ¿no? Así es, y con los cuentacuentos vamos a tratar de extender una mano, se puede decir, pueblo a pueblo, porque eso realmente es a la raíz de nuestra cultura folclórica. Ajá. Por eso no vamos a hacerlo todo en los salones diplomáticos, pero vamos a ir a un par de barrios en Caracas y hacer cuentos allí junto con los coordinadores culturales. Por ejemplo, vamos a Villa del Sol a hacer cuentacuentos y vamos también al núcleo endógeno Fabricio Ojeda. Y allí Ok, nos reciben aparentemente con un gusto y una curiosidad de saber qué puede traer la cultura noruega para ellos. claro. En la gastronomía, ¿cómo es la comida noruega? Alguien que se ubica tal vez en la época de los vikingos puede pensar de que es una comida pero bastante bárbara. Coméntenos un poco. Puede ser que algunas personas van a decirlo también después de nuestro evento gastronómico, porque es una comida rústica, eso siempre decimos. Y hay incluso gente que dice cómo se puede hablar de gastronomía noruega, porque no es gastronomía. Yo diría al revés, es gastronomía, pero deriva de las costumbres del campesino y del pescador. Deriva también de un clima y una dureza, para decirlo, de vida para los habitantes que hace a uno tener que guardar y mantener lo poco que uno tenía de comida para mucho tiempo. Por ejemplo, para guardarlo durante invierno. Por eso en nuestra gastronomía tenemos comida con mucho sal, por ejemplo, para Pescado salado. preservar, Ajá. comida que están secados, tipo un poco como yo he encontrado, por ejemplo, en el país Perú, Perú, como Perú. aquí. Y también es mucho basado sobre el recurso del mar, el Ah, sí. pescado. Ujú. Bien. Eh, Dentro de la conversación que usted dice que en algún momento se va a visitar los grupos endógenos, por ahí hay una buena noticia para los barrios venezolanos en especial, sobre las bombonas de gas, que son noruegas. Coméntenos cómo son esas bombonas que pronto las van a tener en el barrio. Aquellos que nos están sintonizando, pues escuchen con atención cómo va a ser su futuro. Ya no va a ser tan pesado para traer esa bombona de gas y llevarla a la casa. No, es un proyecto interesante para nosotros, Plan Embajada también, que un productor de esas bombonas de gas que son ligeras y que ya no es de material metal sino sintética, casi no pesa nada comparado con la bombona tradicional. Y si se realiza este proyecto, se va a fabricar aquí en Venezuela. Se va a instalar un productor noruego aquí en Venezuela para producir una cantidad bastante significante de bombonas. Según lo que yo he entendido, va a ser una cooperación con compañías petrolíferas y tiene mucha promesa en sí este proyecto. Y ojalá en un par de años se puede ver aquí en los hogares también que uno utiliza la bombona noruega y que claro tiene mucho que ver con el ámbito del petróleo. Ok, bien, hemos agotado el tiempo. Le agradecemos por su participación y por ese aleccionamiento que hemos tenido hoy, eh, acercándonos un poco a recordar cómo era y cómo es todavía esa cultura vikinga que pervive en los noruegos contemporáneos del siglo XXI. Y a manera de terminar, pues las incursiones vikingas cesaron a finales del siglo X. Dinamarca, Suecia y Noruega se habían convertido en reinos y los reyes dedicaron la mayor parte de sus energías al gobierno de sus dominios. Con la expansión del cristianismo, los antiguos valores guerreros de los vikingos se debilitaron hasta desaparecer. Las culturas que habían conquistado los absorbieron y así los ocupantes y conquistadores de Inglaterra se volvieron ingleses, los normandos franceses y los varegos rusos. Bueno, eso fue el fin de los vikingos. Pero claro, de esos vikingos bárbaros, actualmente, repito, es uno de los países más pacíficos del mundo, de acuerdo a una encuesta que por ahí se ha realizado.
Bien, recuerden www.jcradiotv.com en el transcurso de las próximas horas. Le agradecemos una vez más a la embajadora de la Real Embajada de Noruega aquí en nuestro país, la señora Mona Elizabeth Broder. Buenas noches.